conoceremos la historia de un hombre llamado George Washington Carver. Él nació en los Estados Unidos y era hijo de esclavos. Sin embargo, la familia Carver siempre lo trató como si fuese un hijo propio. Es por eso que se puso el apellido de Carver, porque siempre decían el George de los Carver. Desde que George era un niño, a él le encantaban las plantas. Después de hacer sus tareas, él se iba hacia el bosque que estaba detrás de su casa y a veces seguía las huellas de los pavos reales, de los pavos salvajes. Se subía a un árbol para ver los nidos que habían allí, los pajaritos, los polluelos que iban naciendo. O se iba a un arroyo y buscaba las diferentes rocas que habían. Le encantaba ver las diferentes formas, las formas inusuales que habían entre las rocas. Pero para él lo mejor de todo era buscar nuevas plantas para su colección. Él le encantaban las plantas y las coleccionaba. A él lo llamaban el pequeño médico de las plantas, porque los vecinos solían llevarle plantas enfermas o moribundas y él se encargaba de que estuviesen sanas nuevamente. George conocía mucho sobre las plantas. George tenía una memoria excelente y recordaba todo tipo de detalles sobre las plantas, sobre los animales, sobre los insectos. Aunque él nunca había ido a la escuela, porque la escuela que quedaba cerca era solamente para los blancos. Por eso era que él tenía que recordarlo todo de memoria, porque no podía leer ni escribir. Pero al cumplir sus 11 años, con la bendición de los Carver, él viajó hasta otro estado, desde Missouri hasta Iowa, para poder asistir a una escuela para negros. Mientras estaba allí, él se quedaba en algunas casas a cambio de hacer diferentes trabajos, ¿verdad? Él pagaba su hospedaje, su comida, sus estudios, todo trabajando. Él aprendió a cocinar, él lavaba, planchaba, barría, remendaba las ropas, las cosía, todo lo que tuviera que hacer con las plantas, con los animales, y así continuó hasta que se pagó su carrera universitaria de agronomía, o sea, del cultivo de la tierra. Y en una de las casas en las que se quedó, le regalaron una pequeña Biblia. Y el que fuese pequeña era algo bueno, porque él se prometió a sí mismo llevarla donde quiera que fuese. Y no solo eso, sino que también prometió leerla con diligencia el resto de su vida. George descubrió que Dios lo amaba y le pidió a Dios que usara su vida para ayudar a otras personas. Y Dios así lo estaba haciendo. Al graduarse de la universidad, comenzó a trabajar en Alabama, en un instituto que preparaba y capacitaba a los antiguos esclavos negros para que fuesen granjeros. Cuando llegó allí, lo primero que tuvo que hacer fue cultivar alimentos para la propia escuela, para que ellos pudieran cosechar alimentos de los cuales se iban, ¿verdad?, a ir alimentando. Y para montar el laboratorio de ciencias, él se llevó, ¿sabes qué?, a sus estudiantes a un basurero. Un basurero. Se llevó a los estudiantes a un basurero para buscar todo aquello que pareciera útil. Y luego comenzó a enseñarles con todas esas cosas cómo transformarlas de una basura a un equipo científico. Y los domingos en la noche, él enseñaba una clase de Biblia a todas esas personas. George siempre enseñaba a los agricultores que plantasen cultivos que fuesen a servirles de alimento. Pero un día sucedió algo inesperado. Había miles de hectáreas sembradas de cacahuate y nadie sabía qué podían hacer con esa cosecha. Así que George necesitaba orar y pedirle ayuda a Dios, porque no se le ocurría nada, y empezó a preguntarle a Dios: Creador amado, ¿para qué hiciste el cacahuate?
o maní como lo conocemos algunos. Señor, ¿para qué tú creaste el maní? ¿Para qué tú creaste el cacahuate? ¿Te encontraste alguna vez en una situación en que no sabías qué hacer? La palabra de Dios nos dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otra versión dice, depositen en Dios toda vuestra ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Dios siempre tiene un plan. Debemos pedirle que nos lo muestre. Y eso fue lo que hizo George. George le preguntó a Dios en oración, Señor, ¿para qué hiciste el cacahuate? ¿Para qué hiciste el maní? ¿Y saben qué pasó? A George le pareció que Dios le decía, sepáralo y descubre. Eso nunca se le había ocurrido, tomar el maní y separarlo en partes. Así que un maní está compuesto de aceite, de azúcar, de almidón, de hidratos, de carbono, de otras sustancias. Como él era un científico, él fue descubriendo todo eso en su laboratorio. Así que el profesor Carver usó sus conocimientos de química para investigar y solo 2 días después descubrió que el maní era una planta maravillosa. El maní podía ser utilizado para hacer muchas cosas, aceite de cocina, leche, queso y muchas otras cosas. Comenzaron los milagros. Todas las mañanas a las 4 de la mañana, George Carver se levantaba para leer su Biblia y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué vamos a descubrir hoy? Luego del desayuno, él se iba para su laboratorio y empezaba a trabajar. Dios era fiel en guiarlo para hacer cada uno de sus descubrimientos. George descubrió, muchas cosas sobre el maní e invitó a hombres de negocios para una gran cena. Y cuando les sirvió, miren, les sirvió sopa, les sirvió carne, imitación de carne, les sirvió galletas, les sirvió mantecado, todo lo que les sirvió, la ensalada y todo, estaba hecha con maní. Sus invitados disfrutaron mucho la cena y después fue que George les dijo a sus invitados que la cena había sido hecha de el maní. Y después de las palabras de elogio por la maravillosa planta, la gente alrededor de la región comenzó a comprar maní y el maní fue muy productivo. Tenía muchísimos usos. Unos años después, en 1921, George fue invitado a hablar en el Congreso de los Estados Unidos. Al ingresar al edificio, le dijeron que solamente tenía 10 minutos para hablar, pero él abrió su maletín y empezó a sacar esas botellitas que tenía con todos los productos que había fabricado con el maní. Mayonesa, pintura, champú, grasa, vinagre, jabón, aceite, de todo. Y a los senadores les interesó tanto que le pidieron que siguiera hablando. De 10 minutos que le habían dicho que tenía, estuvo hablando casi 2 horas. Y al final le preguntaron, señor Carver, doctor Carver, ¿dónde usted aprendió todo esto? Y él le contestó de un antiguo libro. ¿Cuál libro? Y Carver contestó, la Biblia. ¿Qué? La Biblia. La Biblia habla del maní, le decía uno de los senadores. Y él le dijo, no señor, pero sí habla del Dios que hizo el maní. Le pedí a él que me mostrara qué hacer con el maní y él lo hizo. Estos hombres importantes lo rodearon, le estrecharon la mano, lo felicitaron. Los descubrimientos de George Washington Carver lo han hecho famoso alrededor del mundo. Pero él no estaba pendiente ni del dinero ni de la fama. Él creía que sería exitoso solo si él podía ayudar a otros.
George Washington Carver demostró que la capacidad humana no tiene nada que ver con el color de la piel. Él fue un hombre muy sabio porque la sabiduría es usar el conocimiento en forma amorosa para hacer el bien a otros. Dios les bendiga.